Muy buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. En nombre de Macaya, queremos darles la bienvenida a este webinar Teoría del Cambio en 6 pasos para transformar las ideas en impacto. Como vieron en el video de Macaya, trabajamos para fortalecer las capacidades y conectar a las organizaciones con herramientas, oportunidades, conocimientos que les permitan avanzar en sus propósitos y generar un mayor impacto para sus comunidades. Durante esta sesión vamos a reflexionar sobre una pregunta y es ¿por qué creemos que lo que hacemos realmente produce el cambio que buscamos? Y para ello, hoy nos acompaña en este recorrido Camila Uribe. Ella es de Casa de las Estrategias. Casa de las Estrategias es un centro de pensamiento que combina la investigación y genera soluciones creativas frente a diferentes fenómenos sociales y desafíos organizacionales, es decir, que transforma el conocimiento en una herramienta para el impacto social. Y antes de comenzar, queremos contarles que dejamos un espacio al final del webinar para resolver sus preguntas. Durante toda la sesión pueden ir escribiéndolas en el buzón de preguntas que encontrarán en la parte de arriba. Tiene como un logo de viñetas y dice PIR, o también puedas dejarlas directamente en el chat. Al final vamos a recoger las preguntas para abordarlas con Camila. Camila va a ser la persona que nos guíe hoy en esta conversación de cómo pasar de una intención de cambio a una ruta clara, coherente y pertinente que oriente nuestras decisiones y nuestros proyectos. Camila, muchas gracias por acompañarnos y a todas las personas que están conectadas nuevamente, bienvenidas. También aprovechen para que en el chat nos escriban desde dónde nos acompañan, quiénes son y que nos podamos encontrar entre todos. Camila, el espacio es tuyo. Muchas gracias. Hola Laura, buenos días a todos y a todas. Bueno, muy contenta por este espacio, por la acogida, por la asistencia. Espero pues que sea de utilidad, que por lo menos por el chat podamos generar ahí alguna interacción y conversación al final de lo que voy a presentar, que es así muy brevemente, un poco rápido, qué es y para qué sirve y cómo es importante la teoría de cambio para nuestras organizaciones, los programas que promovemos, las alianzas. Y, y al final voy a tratar de conectar es un poco con medición, que yo sé que es uno de los temas que también nos interesa mucho, nos duele o nos gusta. Entonces, bueno, eso por ahí va a ser la ruta. Voy a compartir pantalla. em, Voy a presentar en modo pantalla completa y voy a arrancar. Estos 6 pasos pues no son estrictos, o no quiere decir que dentro de esos 6 pasos haya más pasos o menos, pero ayuda a construir como una ruta lógica frente a eso. Entonces, bueno, para arrancar yo primero pues me termino de presentar. Em, yo dirijo una organización que se llama Casa de las Estrategias. Este año estamos cumpliendo 15 años y como decía Laura, nosotros estamos en el núcleo investigadoras sociales, que diseñamos programas de impacto social propios o acompañamos el impacto social de otras entidades a través de conocimiento, a través de medición, y sobre todo uniendo distintas metodologías de investigación. Nuestro equipo está conformado por personas de distintas disciplinas. Yo soy economista. He estado pues trabajando mucho en temas de impacto, sobre todo juvenil. Voy a traer unos ejemplitos por ahí de temas de jóvenes que están muy cercanos a nosotros, pero pues trabajamos con los temas que nos propongan. eh, y precisamente pues acompañamos otras entidades a esas estrategias. Muy animadas pues por esta alianza con Macaya, que
que llevamos muchos años muy cerquita, también viéndonos beneficiados de los servicios que tienen y en esta oportunidad pues poderlos acompañar a conversar sobre teoría de cambio. Entonces voy a arrancar contando un poquito sobre teoría del cambio. eh, Venimos de esta tradición más o menos reciente de que nos están pidiendo medir un montón de cosas, medirnos más, medir impacto. Y vamos a llegar a eso, pero hay un paso previo que no siempre estamos abordando, que es el de la teoría del cambio. Y como su nombre lo indica, no es medición de cambio, no es métricas de cambio, es la teoría y es la pregunta por el por qué y el cómo lo que estamos haciendo produce el cambio que buscamos. Es la explicación lógica de cómo eso ocurre para después devolvernos y entender, bueno, dónde tuvimos problemas, dónde de pronto los supuestos o esa teoría o esa idea esa idea lógica pues pudo tener algunas dificultades o algunos puntos de quiebre. Entonces, sobre todo como la explicación de cómo pasamos del punto A al punto B, es decir, del punto de lo que hacemos, de nuestras actividades, al punto de lo que buscamos lograr. Es esa ruta lógica por la cual producimos el impacto. Y esto es especialmente útil en revisar nuestra teoría del cambio o revisar la teoría del cambio de un programa porque nos ayuda a tener mayor coherencia entre lo que pasa en el día a día, entre lo urgente y y la meta de largo plazo que tenemos, que es realmente lo importante a lo que queremos llegar. Entonces, tener una teoría del cambio que nos indique cuáles son esas metas de largo plazo, esa idea de sociedad, ese cambio deseado, nos ayuda a que todas las actividades que estamos implementando en el día a día pues tengan coherencia con eso y no nos perdamos pues en otra inercia que empieza a ocurrir en nuestras organizaciones también. También ayuda a pasar de la intuición que tenemos, de la buena intención también, a un criterio que sea defendible y que sea también en cierto sentido corregible. Es decir, si yo ya tengo establecido cuál es la teoría, cuál es ese criterio por el cual yo entiendo que pasamos de un punto A a un punto B, pues también puedo explicarlo mejor, puedo darlo a conocer mejor, puedo defenderlo mejor o puedo también tener los elementos más a mano para revisar dónde hay que hacer correcciones. Ayuda también a decidir dónde invertir el esfuerzo, dónde es que tenemos que concentrar la mayor cantidad de actividades o de recursos y pues dejar un poco la frase que a veces nos acompaña mucho, es que así se ha hecho siempre, a pasar a decir, no, bueno, esto tiene una lógica de inversión que está acompañada de una teoría que hemos construido. Y finalmente, pues lo que ya dije, tener esa solidez para explicar y defender lo que estamos haciendo. Entonces, aquí el recordatorio de vamos a arrancar por esa idea más teórica y lógica que por la idea de medición concretamente. Yo quiero llegar al final a medición porque me parece importante, pero vamos a arrancar con estos pasos. Al final va a haber un cierre, pues como de unas ideitas, vamos a ver cómo corro con el tiempo. Y los pasos van a encontrar que en algunos pasos ahí vamos a estar llamando metodologías o técnicas de otras formas de construir proyectos, de otras formas de revisar programas, pero esta tiene una particularidad y es que no empieza, por ejemplo, por los problemas y sus causas, sino por el cambio final esperado. Si está bueno hacer el chequeo de los problemas y las causas, si está bueno revisar también cuáles son los actores para luego caer a la ruta lógica, entender cuáles son los supuestos y los riesgos y después cuál es el impacto final que tenemos. Entonces, el cambio final esperado a mí esta parte me gusta y si me dijeran, bueno, ¿por qué empezamos? Empiecen por el principio y empecemos por hacer estas declaraciones. Hay una cosa importante y es que todos tenemos una teoría del cambio, pero a veces, pero no todos la hemos puesto en palabras, no todos la hemos ordenado de manera lógica y esta es como la oportunidad de hacerlo. Entonces, lo primero es hacer una declaración de la meta de sociedad que soñamos. Esto es una visión de largo plazo, pero también un poco más estructural, que no es que vamos a alcanzar nosotros solos ni en poco tiempo.
pero es una declaración sobre todo filosófica y política que orienta la idea de sociedad que nosotros tenemos como entidad. O sea, cuál es el sueño de sociedad que tenemos, y esto pues además ayuda a activar un poco la esperanza para nosotros que trabajamos en temas pues que a veces es duro, o en contextos que están complicados, o en tiempos que son cambiantes. Entonces, esa meta de sociedad ayuda mucho, pues, sobre todo establecerla en equipo. Es un ejercicio muy interesante porque ayuda a hacer, pues, como esa declaración que guía. Luego, está el cambio deseado, que es el paso concreto que nosotros vamos a dar, como la meta concreta sobre la que queremos trabajar. Y esto ayuda a tener algo que sea suficientemente, con una suficiente resolución con la que ya podamos empezar a trabajar y hacia allá. Entonces, solamente pues como por poner unos ejemplos, entonces nosotros soñamos con una sociedad en donde, estos son pues ejemplos muy sencillos, pero voy a ayudarme por ahí, una sociedad donde el origen socioeconómico no limite las oportunidades laborales de un joven. O podemos establecer ahí unas ideas como sobre desigualdad, pobreza, ¿cierto? Como unas ideas de qué es lo que queremos romper, o hacia dónde queremos que la sociedad avance. Pero un cambio deseado más tangible y más próximo sobre el que queremos trabajar es, bueno, vamos a trabajar para que 3.000 jóvenes de bajos ingresos accedan a un empleo formal en 3 años. Entonces, eso ya es una cosa sobre la que podemos trabajar, y sobre la que vamos a empezar a instalar esa teoría del cambio. Luego hay un chequeo, si nosotros estábamos hablando de la idea de sociedad, de cuál es ese cambio deseado, de activar la esperanza, pues también tenemos que hacer el doble chequeo de, bueno, ¿por qué? Pues cuáles son los problemas, por qué no estamos allá, por qué pasa, cómo pasamos de hoy al cambio deseado, qué tan lejos estamos, qué es lo que está sosteniendo esa distancia, y ahí entrar a revisar pues cuáles son los problemas y las causas. No me voy a tener ahí porque es algo que está de pronto más próximo en las técnicas que hemos manejado. Y también el mapeo de actores, que esto parecen como pasos sueltos, luego esto logra engranarse más adelante en la ruta del cambio, pero sí está revisando que ningún cambio social ocurre solo entre la organización y la población con la que trabajamos, sino que esto es mucho más sistémico. Hay un montón de actores que están ahí interviniendo. Entonces, solamente pues esto es una clasificación que propone la teoría del cambio, que son los actores dinamizadores, estos que ya están comprometidos con el cambio y que están actuando en favor de él, los que son bloqueadores o que son opositores o detractores, pero son aquellos a los que sienten que les afecta negativamente sus intereses, o que no desconocen, o que desconocen que hay un espacio para incorporar pues este cambio y que les beneficiaría. Y los flotadores son los que no se oponen decididamente, pero que tampoco están apoyando, y ahí hay unos actores pues que podrían cambiar de posición y ser flexibles. Esto ayuda a entender también como por dónde y con quién se puede producir el cambio. Y aquí vamos a entrar a la ruta lógica del cambio, que es pues después de haber hecho estas declaraciones, después de haber conocido eso, es cómo establecemos ese orden lógico y esas teorías y ese cómo nosotros producimos el cambio. Entonces, lo que propone esto es irnos. Yo creo que casi todos hemos visto esa ruta lógica, que ahorita vamos a retomarla, de la cadena de valor de resultados o de impactos, de cómo se pasa de unos insumos a unos impactos, pero la teoría del cambio, no solo para mostrarla, sino para ejercitarla, para montarla dentro de nuestras organizaciones, lo que propone es que volteemos ese mapa. Y aquí les voy a mostrar cómo lo volteamos. Sin abrumarse, vamos a arrancar por todo el lado derecho de la pantalla, donde tenemos el resultado esperado. ¿Qué es el resultado esperado? Es esa meta, es ese cambio deseado que declaramos junto con la meta de sociedad.
ya nosotros sabemos cuál es el efecto al que queremos llegar, cuál es el, el resultado final o el cambio deseado al que podemos llegar y vamos a ir construyendo hacia atrás cómo tenemos que llegar a él. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ¿qué condición tiene que estar dada para que el resultado se dé? ¿Qué tiene que haber pasado inmediatamente antes para obtener este resultado? Y ahí vamos a hacer una lluvia de condiciones, una lluvia de ideas de condiciones, sin orden, sin nada. Las ponen aquí, esto ya tiene colores y números, pero la idea es que las podamos hacer, sobre todo en equipo, estos ejercicios son muy interesantes, sobre todo en equipo, en cuáles son todas esas condiciones, todas esas cosas que tienen que pasar para lograr que 3.000 jóvenes de bajos ingresos accedan a empleo formal en 3 años. Y ya después empezamos a hacer la secuencia lógica. Miren que las flechas están hacia la izquierda. Nos estamos yendo de atrás hacia adelante. Yo siempre que digo de atrás hacia adelante se me hace un 8 en la cabeza, si es de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Bueno, pero el caso es que vamos hacia la izquierda en la construcción de esa cadena de valor. Entonces vamos a empezar a ordenarlas. Una forma fácil de ordenarlas es como temporalmente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es lo inmediatamente antes que debería ocurrir? Bueno, y en un tiempo anterior a eso, ¿qué es lo que debe estar justo antes? Y así empezar a ordenarlas. Y ahí vamos a tener que hacer pues como unos chequeos de, bueno, esta condición es necesaria o es suficiente para ver si la tengo que acomodar un tiempo anterior, un tiempo posterior, e irme yendo. Es importante construir entre ellas cadenitas, entonces podríamos estar teniendo con toda la fila de arriba una cadena que esté haciendo una condición encadenada a la otra hacia atrás. Em, para entender pues cuáles son también esas rutas por las cuales se va a producir ese resultado esperado o ese cambio deseado. Y cuando lleguemos a un punto en el que ya, bueno, no tengo más condiciones para atrás, pues vamos a poder hacernos la pregunta que está en el lado izquierdo, en el lado izquierdo, en la parte superior, que es, bueno, ya tenemos esta condición, ya tenemos o ya podemos empezar a trabajar sobre esto hoy. Y ahí empezamos a tener los insumos o las actividades de inicio que son necesarias para construir esa cadena de valor. Em, entonces, este ejercicio es útil empezar a hacerlo para cada condición identificada, irnos yendo por cada una de estas rutas y empezar a ubicar esas condiciones. Esta es una forma, pues, que a mí me pareció un poco más simple de montar, lo que al final ya creo que muchos hemos visto y es la cadena de resultados que muestran ese orden lógico hacia la derecha, que es la que al final pues presentamos, ¿cierto? Eso es lo que les estaba diciendo como más o menos cómo puede ser una construcción de esto. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Que vamos a poder pasar desde la, los insumos, esto se puede traducir en indicadores, normalmente lo hacemos, es importante que lo hagamos, pero acá pues voy a simplificar un poco para que no entremos tan de lleno al terreno de la medición, aunque podríamos y deberíamos, pero es importante como sobre todo entender en general esta cadena. Entonces tenemos los insumos que son los recursos, el establecimiento, el presupuesto, los edificios en los que hacemos las actividades. Con las que arranca el programa. Luego pasamos a la lista de actividades, que es todo lo que tengo que hacer. Recuerden que esto puede estar agrupado en varias secciones. Luego pasamos a los productos. Los productos son los indicadores de gestión que más tradicionalmente usamos en nuestras organizaciones, que son por ejemplo, cuántas personas participaron en mis formaciones, cuántas personas se matricularon, cuántas sesiones dictamos, en fin.
Luego pasamos a los resultados, que es la condición siguiente o el siguiente eslabón que producen los productos, como paso de esas personas inscritas, matriculadas, a la siguiente condición, que es ya una condición que empieza a cerrar ciertos ciclos. Entonces, por ejemplo, la graduación, cuántos terminan, cuántos se gradúan, cuántos adquieren las capacidades necesarias. Y ahí esto ya es un paso importante en términos, por ejemplo, de medición, y es ya empezar a revisar cuáles son los cambios más próximos que existen en las personas, en los territorios, en el entorno en el que estamos trabajando, porque acá ya estamos hablando de la palabra cambio. Y luego pasamos a los impactos, y ahora voy a hablar un poco sobre el término impacto, pero ya es empezar a movernos hacia cambios de más largo plazo y un poco más sostenibles. Para este diseño de ruta, yo quisiera diferenciar, pues como quisiéramos diferenciación de dos cosas. Primero, que a nosotros nos muestran esta ruta, este esquema así muy simplificado, pero claro que esto también depende del tipo de ruta que vamos a construir, del tipo de programa que tenemos, y nosotros podemos tener rutas simples, complicadas o complejas. Seguramente habrá programas que tienen una ruta demasiado simple, que es un insumo produce una actividad, que produce un producto, que produce un resultado y que produce un impacto, y que va en línea recta, que es casi que un indicador por cada cosa o muy pocos indicadores por cada una de estas eslabones de la cadena. Y eso pues es una forma muy interesante de empezar a entrenarse en teoría del cambio, pero la realidad de nuestras organizaciones casi siempre es otra. Y es porque tenemos que construir unas rutas que son a veces más complicadas o más complejas, y pues la diferencia que yo quiero plantear acá es que tenemos rutas complicadas en las que intervienen varios componentes, por ejemplo, o hay varios actores donde tenemos que con quienes tenemos que trabajar, o donde tenemos que incidir, y eso hace que no sea una sola lineecita, una sola ruta, sino que empiece a ramificarse y a producirme con unos insumos, unas actividades en común, o con unas actividades, pues unos productos en común, o empieza a ver como estas ramificaciones que indican que hay más de un camino posible o necesario para llegar al impacto. Entonces, esto es una idea un poco, pues, que le aporta mucha más robustez a un programa, pero que también nos implica pues coger todas esas condiciones y esa lluvia de ideas, pues, y hacer unas ubicaciones y unas clasificaciones un poco más detalladas. Pero también hay unas rutas que tienen un grado de complejidad, que también sé que nos ha pasado y nos ha tocado, y es cuando los actores reaccionan y se adaptan a lo que el programa va logrando. Es decir, yo no puedo saber cómo voy a pasar de cierto punto al siguiente, porque va a depender mucho de cómo van a reaccionar las personas con las que trabajo, los actores, o también si, por ejemplo, las condiciones cambian en la marcha, ¿cierto? Puede haber condiciones grandes de cambio que pues me hacen que se complejice un poco más la ruta. Entonces, ahí pues va a resultar importante. Lo que ya vamos a ver es sobre los supuestos y los riesgos que tenemos que estar contemplando a la hora de establecer la teoría del cambio. Y también hay otra aclaración, que es sobre la dimensión de intervención que tenemos. No todos los impactos son del mismo tipo. Tenemos programas que buscan unos cambios, unos impactos a nivel personal. Esto pues tiene que ver con lo que la persona sabe, siente o cree, ¿cierto? Las personas con las que trabajamos, pero hay unas dimensiones de intervención que tienen más que ver con lo relacional, y es cómo se comportan con otros, cómo se comporta con el entorno, cómo se generan un entorno o una comunidad con ciertas características. Las culturales, que son esos patrones colectivos de pensamiento, o esos hábitos de pensamiento, esas formas en las que nos relacionamos, ese acuerdo social que establecemos.
y pues tenemos muchos programas que intentan intervenir sobre eso. Entonces, ahí hay otra dimensión que se debe medir diferente. Y finalmente las estructurales, que aquí ya estamos hablando de unos cambios institucionales fuertes, cambios normativos o, por ejemplo, políticas pues como de gran alcance que generarán efectos pues probablemente en todas las dimensiones anteriores. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora en la que construyamos esas cadenas y por dónde se genera el cambio. Les decía que los supuestos y los riesgos son importantes. Miren, me perdonan que me voy a volver un segundito hacia atrás a esta cadena de resultados, incluso a la ruta por la cual construimos el cambio. Y ustedes ven aquí abajito las flechas grises. Las flechas grises eh, podemos decir que son efectivamente la teoría del cambio, porque son la teoría por la que yo explico que de este insumo paso este producto, pero sobre todo la teoría por la que yo explico que de este producto me va a generar este resultado. Porque eso no es automático, porque depende de muchas cosas y depende mucho de cómo yo explique que, no sé, que la certificación en habilidades em, técnicas y emocionales o para la vida van a generar mayores contrataciones. Porque yo explico, ¿cómo explico yo eso? Y qué supuestos, y esto debería tener como otra flechita ahí gris pequeña, porque esas flechas grises son la teoría que explica el paso de un eslabón a otro, pero también tiene implícito unos supuestos y unos riesgos de, listo, yo digo que esto funciona así, esta es mi teoría y esto es lo que yo puedo explicar, aclaro, ojalá muy basada en la literatura, en lo académico, en lo que ustedes se quieran soportar, pero es importante pues mostrar algo de evidencia y teoría científica sobre eso, pero también los supuestos me traen también muchos más texturas contextuales, me empiezan a hablar más de, bueno, y si no, ¿qué? Y si no hago eso, ¿qué? Entonces, el supuesto que yo establezco en cada uno de esos momentos teóricos, en esas explicaciones del por qué y el cómo, están tratando de decir que si hago esto, entonces aquello, y esos son supuestos, y ahí vamos a construir supuestos sobre contexto. Entonces, yo creo que la situación económica del país va a continuar igual, o, cierto, como hay unas situaciones contextuales que yo voy a asumir, pero también sobre actores, ¿no? Yo creo que los programas de responsabilidad social empresarial o de sostenibilidad van a seguir valorando mucho la inclusión de estos jóvenes en sus empresas. Entonces yo tengo ahí unos supuestos de actores, de contexto, pero también unos supuestos sobre el mecanismo, y es, yo estoy diciendo que si hago esto, entonces esto por la vía A, B o C. Pero también puede pasar que no se cumpla y ahí es donde existe el riesgo que me va a permitir decir, bueno, si no pasa esto, pues yo tengo por acá mi plan B o yo creo que lo que tenemos que ajustar es esto o me empiezo a plegar a estos actores o a estos otros. Las preguntas que nos tenemos que hacer en ese sentido son, bueno, bajo qué condiciones dejaría de ser cierto ese supuesto que yo planteé. Es un supuesto que es válido para todos los grupos involucrados o solo para algunos. Entonces, que este cambio se produce así, este mecanismo ocurre así, ¿es en todos los jóvenes del país o es solamente en los jóvenes que están en entornos urbanos o en solamente, y así empiezo pues como a ajustar esos supuestos y qué evidencia tenemos de que eso es cierto y por eso digo que la teoría del cambio, acordarse mucho siempre es una teoría. Entonces, por eso no es solamente medir si lo logró, sino la explicación de yo cómo pensé que lo iba a lograr. Y aquí pasamos al impacto.
Entonces, esa cadena de valor, dijimos que normalmente estamos en gestión, en productos, en cuánto me matricularon, cuántos atendí, cuántos entregué, cuántos hice. Luego los resultados empiezan a cerrar un ciclo, es cuántos gradué, cuántos quedaron con conocimiento, cuántos adquirieron esas habilidades. em, cuántas empresas capacité para la inclusión laboral de estos jóvenes. Bueno, no sé, ahí puede haber como distintos niveles, pero el impacto, y esto también es un término que usamos y que escuchamos mucho, y es importante diferenciarlo un poco como de esos resultados que son más inmediatos y de corto plazo. Y tiene tres características. La primera es que es agregado y eso implica que hay muchas cosas que empiezan a cambiar, es como que se engranan varias cosas, entonces em, implica que cuando, no sé, si estas personas se educaron, se certificaron, pues no solamente ocurrió la certificación en el papel, sino que conocieron personas, se vincularon a esto, empezaron a montar más su proyecto de vida, no sé, hay como muchas otras cosas que ocurren, empieza a armarse una red. Es sostenible, es decir, que no se acaba con mi programa, es algo que queda, que permanece, que con lo que estas personas, estas, no sé, comunidades, entidades, empresas van a quedar y que además normalmente ocurre en red o con la participación de otros y otras. Eso es un desafío enorme para medir, pero pues tenemos que buscar formas de cómo saber si realmente ese cambio, ese impacto esperado lo produje o no. Aquí, esto es súper simplificado, pero como dos formas de hacerlo. La primera es como la que es estadísticamente más robusta, la que los economistas buscan más, por ejemplo, y es la de comparar. Y esto es, pues hemos escuchado como los grupos de control o los contrafactuales, generar diseños experimentales o cuasi experimentales, y significa que yo voy a tratar de tener un grupo lo más parecido posible a el grupo con el que yo trabajé o el cual accedió a mis servicios o a mis productos para revisar pues la situación posterior a ese ejercicio que hicimos o a ese beneficio que recibieron. Entonces ahí comparamos que, bueno, si un grupo está mejor que otro, en qué magnitud, pues quiere decir que el cambio que hice ocurrió. Em, Esto pues tiene unas dificultades, pues no todas las organizaciones estamos en capacidad de hacerlo por temas técnicos, presupuestales, por la dimensión de los programas, tampoco a veces es absolutamente necesario, pues o implica todo eso. Es muy interesante, es muy ideal, a nosotros nos gusta, pero no siempre pues está la oportunidad de hacerlo, pero tiene que existir otras formas posibles para no quedarnos pues estancados en que entonces no podemos medir si no tenemos una gran evaluación de impacto. Y la otra forma es un poco seguir la lógica y seguir la lógica en la teoría del cambio. Y es empezar a contrastar la evidencia de cambio de cómo se pasó de un punto A a un punto B con esa idea lógica. Y esto es un análisis de contribución que puede ser un poco más cualitativo, pero que también puede involucrar indicadores de cambio, el antes y el después, puede entender algunos, puede revisar esos supuestos que tanto se cumplieron y así poder entregar un análisis de contribución. Para medir cambio, y yo aquí es donde ya me estoy metiendo pues en otro terreno y saliéndome un poco de la teoría del cambio, pero no me quedo con las ganas de decirlo, sobre todo porque siempre tenemos la preocupación de que nos están exigiendo muchas métricas, pero a veces parece como muy difícil y muy imposible, pues hay varias formas de hacerlo y claro que hay unas con unos diseños muy robustos y estadísticamente muy buenos y que ojalá los pudiéramos hacer todos, que son pues esos diseños experimentales o por ejemplo series de tiempo
también ayuda mucho si tenemos pues muchos datos recogidos durante la vida de una persona, por ejemplo, pero que también podemos estar revisando líneas bases y líneas de salida, el antes y el después, hacer un seguimiento y si hacemos las preguntas adecuadas, los momentos adecuados, el montaje de indicadores adecuados, pues eso nos va a servir. Hay uno que ya empezamos ahí como a decir, bueno, esto está importante para conocer cosas, pero pues hay que tener en cuenta algunos supuestos que de pronto no son tan fáciles o que no siempre funciona, pero las revisiones retrospectivas también ayudan, bueno, ayudemos a reconstruir en qué estaba la persona antes de entrar al programa y ahora, porque no todos arrancamos nuestros programas sabiendo o montando o con la capacidad de tener líneas base y líneas de salida o contrafactuales, en fin. Y pues también el clásico estudio de caso. Aquí les dejo esto porque es importante como pensar en cómo montamos esos indicadores de cambio que sí estén reflejando cambio. Estos son sobre todo variaciones porcentuales, categorizar esas variaciones porcentuales y después mostrar qué tanto alcanzamos la meta que teníamos. Y como ya se me acabó el tiempo y por eso estoy corriendo, solamente quiero hacer un cierre diciendo sí, o sea, si queremos arrancar por algo para animarnos y no sentir que nos estamos metiendo en camisa de 11 varas con la teoría del cambio, pues empecemos por un ejercicio muy simple que es una reunión de una hora con nuestros equipos de trabajo y es volver a pensar cuál es esa meta de sociedad y cuál es el cambio deseado que estamos teniendo, porque eso ya va a ser importante para guiar nuestras decisiones cotidianas y para tomar decisiones sobre en qué invertimos tiempo, en qué no. Y por ahí es un nivel de inicio muy importante. Y finalmente que medir y establecer estas teorías del cambio nos ayudan en tres frentes que me parecen importantes en nuestras organizaciones. El primero es a tomar mejores decisiones, no solamente de dónde, de qué cosas hacer, sino también a qué cosas renunciar. Muchas veces son decisiones importantes que tenemos que tomar. Rendir cuentas y esto sobre todo como el ejercicio de confianza de quienes nos rodean, no solamente de nuestros financiadores o nuestras juntas directivas, sino por ejemplo del público en general, incluso del público y de las poblaciones con las que trabajamos, poder comunicarles qué pasó, qué estamos haciendo, cómo funcionó, cómo no funcionó. Y finalmente, pues que está relacionado con la toma de decisiones, pero poder hacer innovaciones, o sea, y las innovaciones son también esos cambios de los mecanismos por los cuales creemos que un punto A pasa a un punto B o se producen cambios, en fin. Y, y que también tenemos pues como dos criterios importantes y dos principios que está chévere que orienten nuestro trabajo, sobre todo en teoría del cambio y en medición. Y son la proporcionalidad. Y cuando hablo de proporcionalidad me refiero a cómo, pues como cuál es el tamaño de mi organización, de mi programa, para saber en qué tipo de estrategia de medición me meto. La teoría del cambio es muy universal, nos sirve a todos, nos sirve a programas pequeños, medianos y grandes, porque como les dije, hay unas teorías del cambio que pueden ser simples, otras más complejas, otras más complicadas. Entonces, la teoría del cambio ya ayuda a que sea como muy proporcional a lo que hacemos y a lo que tenemos, pero la medición sí requiere cierta proporcionalidad, es decir, claro, grandes políticas y programas estatales necesitan evaluación de impacto, porque también son decisiones de inversión muy grandes. Y es importante pues como ese nivel de rendición de cuentas, pero también luego hay unos ejercicios medianos o más pequeños que no soportan el sentido de proporcionalidad entre el diseño del programa y el diseño de la medición. Y por eso es importante acercarnos a ejercicios de medición que valoren, por ejemplo, la medición de cambios, el antes y el después, poder caracterizar, luego hacer un seguimiento y luego una medición final. Entonces, como proporcionar, pero ojalá, pues esto es
a mí sí me parece que ojalá siempre medir algo. Y el otro principio es el cuidado con las personas y con la información. Mm, también hay que revisar, pues, como cuáles son los protocolos de manejo de los datos, de la información, pues ya hay las leyes alrededor de eso y por eso, pues, ya creo que estamos, la mayoría, pues, muy enfocados en revisar cómo hacemos para tomar distintos tipos de datos y de información de las personas, pero, pues, hay muchos que trabajamos, por ejemplo, con personas menores de 18 años que tienen unas implicaciones de toma de información muy específicas y de mucho cuidado, entonces estar ahí revisando y también qué pasa después con la información. Mm, Nuestros financiadores, nuestras juntas, no sé, nos piden mucha información, pero también nosotros como administradores de esa información tenemos que ser muy celosos de qué entregamos, cómo lo entregamos y qué protocolos también activamos de cuidado de las personas y de la información con los receptores de la información final que allí entregamos. Entonces quería cerrar con esas dos reflexiones. Voy a, voy a pues ir terminando por ahí. Yo sé que quedan unos minuticos si aparecieron por ahí preguntas o se están animando ya que terminé de hablar a poner algo. Y ahí Listo, te escucho, Cami. Laura. Listo. Ya te voy a leer la primera pregunta. Nos las hace Luis Estefan Peña. Dice, buen día. En temas de tiempo, ¿cuál es el tiempo proyectado para hacer las mediciones de impacto para definir el corto y mediano plazo? Gracias. Bueno, esto es muy relativo al tipo de programa que tengamos y al tipo de efectos que estemos esperando. Em, Creo que no lo mencioné, pero una forma cuando uno se enreda en decir, bueno, ¿qué es el impacto? Y yo decía, bueno, es algo que es agregado, que es sostenible, que se hace con otros, pero aún así, pues podríamos meter ahí un montón de cosas que de pronto no son impacto. A mí me ha ayudado mucho a hacerle la prueba si son cosas que inciden directamente en la calidad de vida de las personas y por eso decimos como que son cosas más sostenibles y de más largo plazo, un poco más estructurales no es solamente, pues en el ejemplo que teníamos, no es solamente conseguir trabajo, tal vez conseguir trabajo es un resultado de más mediano plazo y eso lo podríamos estar esperando. No sé, en unos 3, 6 meses, un año, como están las cosas, pero em, ya el impacto de más sostenible y de más largo plazo, pues tiene que ver más con las condiciones de calidad de vida que esa persona se puede proporcionar a través de esos ingresos y de esa estabilidad laboral. Que eso ya son efectos un poco más largos, entonces ya estamos hablando bueno, depende de cómo lo manejemos. Yo soy economista, entonces siempre me voy para ese lado y me perdonan, pero sé que cuando los economistas trabajamos con otras disciplinas entendemos más cosas, pero entonces, por ejemplo, temas de calidad de vida más estructurales, entonces, bueno, vivienda, cómo está en términos de vivienda, cómo está en términos de salud, de nutrición, bueno, de un montón de cosas que le pegan más a la calidad de vida y que eso ya estaríamos hablando de efectos, no sé, de 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Pero como nosotros no vamos a poder tener a la gente por ahí disponible 10 años después, es muy difícil, es muy improbable y de hecho eso es uno de los desafíos de la medición y es tener buenas bases de datos de contacto y estar actualizándolas, pues proyectar mediciones 1 y 2 años después de que termine un programa son unos buenos horizontes temporales sobre los que podríamos ver este tipo de cambios más profundos. Entonces, eso, como que hay distintos momentos. Yo no quiero decir que, por ejemplo, yo siempre haga todos, pero
hay tres momentos fundamentales que son el del inicio del programa, el de la finalización del programa y el de el tiempo posterior, que es el que me va a dejar ver la sostenibilidad de los efectos. También hay monitoreos, unos espacios de seguimiento que ayudan a hacer ajustes en la mitad del programa. Eso es importante. Entonces, bueno, eso complementaría como cuatro momentos de medición con esas ideas temporales. Pero repito, depende del tipo de programa que queramos. Por ejemplo, yo decía, hay unas dimensiones de intervención que son culturales. Los cambios culturales se demoran muchísimo tiempo en darse, ¿cierto? Uno puede empezar a ver señales de cambios culturales, pero pues son muy a largo plazo, pero son muy sostenibles. Entonces, digamos que ahí sí tenemos como la doble vía y por eso quienes trabajamos en cambios culturales, pues entendemos que son procesos largos, lentos y eso implica una una constancia muy importante porque cualquier cosa nos puede devolver en nuestro cambio. Ahí son los riesgos y los supuestos que estamos utilizando para montar estas teorías de cambio. Listo, tenemos otra pregunta de Adiela Lotero. Nos dice, ¿en qué momento entra el marco lógico? Tengo entendido que son complementarios. Sí, voy a dejar de compartir para verles acá. El marco lógico entra, yo les mostré, no quise entrar pues a profundidad al marco lógico porque creo que estamos todos ya tradicionalmente entrenados en esto. Em, y entré más a la teoría del cambio para mostrar en qué complementa al marco lógico. Pero miren que al principio establecía em, la meta de sociedad y el cambio deseado, que son relativos a cómo podemos construir también un marco lógico, y sobre todo este árbol de problemas, de causas también es una parte del marco lógico, incluso los actores. Entonces, esos son pasos con los que estamos complementando, que nos ayuda sobre todo a montar luego supuestos, las... las ideas causales o los cambios de un lado a otro, eso todo nos ayuda, pero acá el ejercicio que estamos haciendo es cómo explico el cambio de un lugar a otro. Esa es como la complementariedad, pero sí hay unos pasos que están, que ya conocemos del marco lógico y que se traen aquí de nuevo. Listo. Alejandro nos pregunta, ¿cuál es la relación de la teoría del cambio con un esquema de pago por resultados? Porfa, compártenos si tienes ejemplos concretos. Ahí sí, yo creo que Macaya tiene mucho más experiencia en pago por resultados, pero esto, miren, recuerden que yo puedo montar la teoría del cambio como el efecto, el cómo, el por qué se producen, pero cada eslabón de la teoría del cambio pueden ser un set de indicadores que son los que yo efectivamente voy a evaluar y ¿cómo se dice?, a reportar. Por eso yo les mostraba el esquemita final, cómo queda. El esquema final no es solamente la explicación de cómo paso de un eslabón a otro, sino que cada eslabón tiene su set de indicadores. Entonces yo ahí ya puedo explicar cuáles son los resultados que generé, y los resultados que generé pueden ser, por ejemplo, efectivamente certifiqué a 3.000 jóvenes o efectivamente 3.000 jóvenes consiguieron trabajo formal o la mitad de esos, y con eso ya voy y defiendo pues como que el programa funciona, que mi teoría del cambio funciona y que por eso tengo los indicadores que pacté para, para los pues los, el tipo de convenios de pago por resultados. Pero estos son indicadores, que eso yo creo que son un montón otras capacitaciones complementarias, que es cómo se montan esos indicadores, cómo se miden, cuáles son los sistemas de información necesarios para eso, quién mide, cómo lo mide. Pero bueno, ese es el complemento también entre el montaje de indicadores de la cadena de resultados y la teoría del cambio que explica cómo se pasa de un indicador a otro.
Listo, y vamos con la última pregunta que tenemos en el chat. Nos la hace Víctor Santís y dice, ¿existe alguna metodología específica para evaluar el cambio? Hay varias. Yo les decía que esto pues tiene distintos niveles de qué tan grande sea el programa y proporcionalmente cuánto podemos invertir en evaluación. Pero entonces, como para hacer ejemplos mucho más concretos, si yo quiero medir el cambio en adquisición de, de capacidades, o por ejemplo, una más sencilla, el de consiguieron o no consiguieron empleo formal estas personas por mi programa. Entonces, lo que puedo hacer es buscarme un contrafactual, un grupo de control, que son jóvenes que tienen condiciones muy similares, y evaluar cómo arrancaron, cómo terminaron y cuáles son los cambios que tienen asociados, y ahí revisar qué tanto se lo puedo atribuir a mi programa. Y la otra forma, como solo para decir todos muy rápidamente, es tener una línea base, hacer una caracterización de los jóvenes que entran a mi programa de capacitación y luego medir cuándo salen, cuáles son los cambios que tienen y estos cambios, que es el montaje del montón de indicadores que tiene que tener cada una de esas partes de la cadena. Estos cambios son, por ejemplo, no, es que los jóvenes cuando salen tienen más autoestima, es que los jóvenes cuando salen tienen más capacidades para resolver problemas o tienen más... em, em, redes de apoyo o tienen un proyecto de vida más establecido. Entonces, esto es cómo estaban antes y cómo estaban después. Esto son indicadores que se construyen con variaciones porcentuales. Yo por ahí les ponía muy rápidamente eso, con variaciones porcentuales y con porcentajes de cumplimiento de meta. Esos son Esto puede ser un Excel muy sencillo, no tiene que ser grandes sistemas de información, pueden ser Exceles sencillos que empiecen a ubicar estas fórmulas de cómo llegar a los indicadores para decir el 80% de los jóvenes consiguieron trabajo o el 90% adquirieron este tipo de habilidades o este otro tipo de habilidades. Y ahí ya estoy reconociendo cuál es el cambio de los jóvenes desde cuando entraron a mi programa hasta cuando salieron. Y finalmente, cuáles son los impactos posteriores. Y ya es decir, bueno, esta familia 2 años después ya tiene casa propia o ya esta familia, hay más personas de la familia que están en formación de educación superior que antes. Pues como hay varias cosas que se pueden revisar más inmediato y después. Pero eso sirve em, las mediciones de cambio, cómo evaluar cambio. Estas son algunas de las metodologías. Muchas gracias, Camila. Había en la caja de preguntas una persona que nos preguntaba acerca de formaciones y cursos y para eso va a entrar mi compañera Erika de Macaya a contarles un poco de esto. Erika, te doy paso. Muchas Gracias, Laura. gracias. Gracias a todos por asistir. Me presento, mi nombre es Erika Gómez, hago parte del equipo de Macaya. Nosotros el día de hoy, pues acompañándolos en este webinar, queríamos darles a conocer como las líneas de negocios y los portafolios que manejamos en la actualidad. Bueno, les cuento que Macaya lleva más de 20 años de experiencia cerrando brechas en transformación digital, fortalecimiento a las organizaciones sociales y movilización de recursos para el impacto, ¿cierto? Estamos en todo Latinoamérica. Como les decía al inicio, manejamos dos líneas de negocio, que es la transformación digital, es la aceleración digital, soluciones, información e implementación de licencias para las organizaciones y las empresas medianas y pequeñas, y la movilización de recursos desde la línea de asesorías estratégicas, mapeo de oportunidades y la plataforma de Nodoca, que no sé si de pronto alguno lo conoce o ya ha tenido experiencia con nosotros con la plataforma. Hemos impactado en más de 26.000 personas a lo largo de nuestra experiencia. Llevamos más de impactadas en organizaciones más de 12.878. Estamos con presencia en 26 países y en empresas pymes llevamos 612 con impacto generado a través de nuestros programas de formación.
En cuanto a transformación digital, manejamos tres líneas, digamos así, paralelo para las organizaciones, que es la aceleración digital, que damos como un diagnóstico de madurez digital diseñado y estratégico para la tecnología y potencializar el impacto de sus organizaciones, buscando como cerrar esa brecha del desconocimiento entre la organización y el acercamiento a la parte digital. Tenemos las soluciones de implementación y fortalecimiento de capacidades. En esta parte lo que hacemos es capacitar y dar guías de herramientas para, digamos, cerrar todo ese tipo de brechas en desconocimiento. Y todo el licenciamiento de software que acompañamos a la elección y a la orientación que necesitan cuando requieren licenciamientos específicos para alguna tecnología que vayan a desarrollar, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es desde la parte de transformación digital. Acompañamos a las organizaciones y a las micro y pequeñas empresas para esta parte. Y en la de NodoK, que es la movilización de recursos, digamos que esta es la plataforma que manejamos y está más cercana a interactuar con ustedes para buscar esos aliados estratégicos, buscando, digamos, unos financiadores específicos. Entonces, en la plataforma de NodoK tenemos oportunidades que conectan directamente y recursos de impacto para las organizaciones sociales. También manejamos todo lo que es la movilización de recursos, que es la formación práctica en diseñar una estrategia para ustedes, digamos, específica, directamente dependiendo de la organización, para identificar esas oportunidades, fortalecer esos relacionamientos con los financiadores, que es lo que realmente buscamos como al final de todo el proceso. Y la asesoría en movilización, que ese es el acompañamiento estratégico. En ese acompañamiento que hacemos, digamos que hacemos como una especie de diagnóstico, una radiografía de toda la organización, buscando llegar al mapeo y buscar las organizaciones que estén alineadas con la propuesta de valor que ustedes tengan en ese momento para realizar la conexión. Y con esa conexión, digamos que organizar la estrategia para llegar al financiador, que es el objetivo final de cada organización. Nosotros tenemos organizaciones sociales en Latinoamérica y en el Caribe. Entonces, miren que la oportunidad con Novoca es bastante grande y bastante amplia. Es una plataforma muy dinámica de, si alguno de ustedes de pronto ya ha tenido la experiencia con ellos, pues bienvenidos a alguna recomendación u otra retroalimentación. Y los que no, pues los invito a que nos contacten para darles como un demo, una demostración de cómo funciona la plataforma y lo dinámica y amigable que es para las organizaciones en busca de los, digamos, financiadores, que es lo que normalmente busca una organización. Aquí estamos mi compañera Marcela y yo, que somos las gestoras comerciales directamente de Macaya. Están nuestros QRs de conexión por si de pronto alguno desea más información detallada, una asesoría personalizada. Nosotros estamos dispuestos a brindarle como toda esa información adicional. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, por favor nos la hacen saber en ese momento, que yo estoy dispuesta a ayudarles a aclarar las dudas e inquietudes que tengan.